Bienvenidos al módulo 8, semana 8 de nuestro curso. Este módulo está dedicado enteramente a las formas en las cuales podemos expresar futuro dentro del sintagma verbal. Comprende las unidades 41 a 45, es un módulo relativamente corto, por lo cual posiblemente podráis dedicar esta semana a completar otras unidades que no hayáis podido terminar previamente. En la página 121 encontráis una introducción muy interesante, un texto en el que vais a ver cómo hay ciertas expresiones de futuro vía sintagmas verbales y cada una de ellas está relacionada con un aspecto diferente de la expresión del futuro. Posteriormente, en la actividad número 2 podréis ver cómo se relacionan estas formas de expresar futuro con las diferentes unidades que tenemos en el módulo número 8. La unidad número 41 es una introducción fantástica. Encontráis diferentes formas mediante las cuales podemos expresar futuro en el sintagma verbal, que no son otras que going to, present continuous, presente continuo, y la utilización del verbo semimodal will. La actividad número 2 de la página 122 os explica de forma muy clara las diferencias entre el uso de going to y el presente continuo, present continuous. Y os matiza algunas situaciones donde es muy claro bien la utilización de going to, bien la utilización de present continuous. Es verdad que es el hablante, la persona que tiene que decidir cuál es el matiz que le quiere dar a su proposición, es decir, a lo que quiere decir, pero no es menos cierto que hay situaciones donde claramente utilizaremos going to y otras situaciones donde claramente utilizaremos present continuous. Por ejemplo, utilizaremos going to cuando queramos expresar una intención que tenemos, que estamos hablando y de repente se nos ocurre hacer algo, pues la forma natural de hacerlo es con going to, frente a una situación donde ya tenemos planes que se van a desarrollar en el futuro, ya está planeado hacer algo y lo vamos a hacer en ese sentido y por lo tanto utilizaremos present continuous. O cuando queremos hacer algo en un lapso temporal muy cercano al tiempo, al momento en el que estamos hablando. En este sentido utilizaremos going to. Y por ejemplo, muy interesante cuando queremos explicar que, bueno, que no podemos hacer algo, por ejemplo, cuando queremos poner una excusa para no hacer algo y damos un motivo para esa excusa, pues podemos usar perfectamente el presente continuo. En la página 123 os hablan de la utilización fundamentalmente de will para la realización de predicciones y de nuevo en la actividad número 4 tenéis una comparación entre going to y will. Y también os habla sobre ciertos adverbios que suelen aparecer junto a will, como son probably, certainly, definitely. También utilizaremos will cuando de repente manifestamos una decisión que acabamos de tomar o para la realización de ofertas. Es decir, por ejemplo, cuando tú en español dices, ¿quieres que yo haga esto? Pues, o quieres que, en inglés podemos usar will en estos casos, o para hacer promesas o incluso para lanzar advertencias. Páginas 124 y 125 son páginas de obligado cumplimiento, porque es aquí donde se os va a presentar todas las situaciones en las cuales podemos utilizar estos verbos o estas perífrasis verbales. En la página 42 tenéis una explicación, página 126, perdón, unidad 42, página 126, tenéis una explicación de la utilización del futuro continuo. En este caso, cuando se habla de futuro continuo, eso es algo que tenéis que tener presente, es que en inglés no tenemos realmente un tiempo verbal de futuro. Tenemos formas de expresar futuro mediante verbos semimodales, como por ejemplo will, o mediante formas perifrásticas, como puede ser going to, o incluso mediante la combinación de tiempos verbales, como el tiempo de presente, más el aspecto progresivo, ¿no? Por ejemplo, present continuous. Pero no existe un tiempo verbal que sea futuro. Bueno, en este sentido, en esta página 126 se os explica la utilización del futuro continuo para acciones que pueden tener unos resultados posibles, pero no seguros, por ejemplo, la actividad número 3, o para preguntar sobre planes, en la actividad número 4. En la página 127 tenéis las actividades correspondientes, como es costumbre, dos vinculadas
2 de ellas vinculadas a ejercicios de comprensión auditiva en vuestra plataforma. Y la actividad número 3 de la página 127, muy interesante. En vuestro examen de First Certificate tenéis actividades de rewriting, es decir, actividades que no implican la elección de una respuesta en un ejercicio de respuesta múltiple, sino actividades que implican la reorganización textual y, por lo tanto, léxica y gramatical de ciertos contenidos. La unidad número 49, número 43, nos habla sobre la diferencia de la variable aspecto dentro del sistema verbal de futuro perfecto, future perfect en inglés. En la actividad número 3 y número 4 se explican en qué situaciones vamos a utilizarlos. Para la expresión de acciones que ya han finalizado, que ya han sido completadas o que esperamos que hayan sido completadas en un momento determinado del futuro, que tenemos que expresar. También utilizamos el futuro perfecto, esta vez continuo, para hablar sobre actividades, acciones que van a estar desarrollándose hasta un momento dado en el futuro. En el futuro que también deberá ser expresado. Página 129, vais a encontrar, en este caso, una actividad, la primera actividad, la actividad de práctica número 1, donde vais a tener que elegir entre un sistema verbal u otro en función de el contexto semántico en el que ocurren, y las dos actividades generalmente vinculadas a ejercicios de comprensión auditiva en la plataforma. En la penúltima unidad, la unidad 44, nos encontramos la utilización del presente simple para expresar futuro. Bueno, esto es un uso bastante particular. Podemos usar el presente simple para expresar futuro cuando hablamos sobre acciones o actividades que se suceden de forma sistemática y que, bueno, pues están absolutamente planificadas y están absolutamente recogidas bien en un timetable o bien en un horario, por ejemplo. También solemos utilizarlas cuando aparecen en combinación con conjunciones o preposiciones como after, when or as soon as. Página 131, tenéis dos actividades vinculadas a ejercicios de comprensión auditiva y un ejercicio, la actividad número 1 de matching. Por último, la unidad número 45 nos habla sobre otras formas en las cuales podemos expresar futuro en inglés y, por ejemplo, en la página 132, en la actividad número 1, se nos dice cómo podemos expresar futuro desde el pasado, es decir, cómo podemos referirnos a cómo en el pasado esperábamos que se desarrollasen o que tuvieran lugar ciertas actividades o ciertos eventos que no tuvieron lugar, pero que en ese pasado sí se preveían como actividades futuribles o que iban a ocurrir en el futuro. Luego tenemos la actividad número 2, muy interesante. Cómo podemos expresar futuro con diferentes bien elementos léxicos o fundamentalmente con la utilización del verbo ser estar seguido de un infinitivo con la partícula to. Esto es muy usual en el lenguaje periodístico, el lenguaje formal, donde realmente queremos darle ese toque quizá de formalidad. Si os dais cuenta, los contextos donde aparecen son todos relacionados con actividades oficiales o previsiones gubernamentales, etcétera, etcétera. Luego tenéis también una serie de expresiones en la tabla final que os remiten a diferentes formas de expresar la idea de futuro. Páginas 134 y 135 dedicadas al módulo de revisión y la página 136 dedicada a el test de salida y por lo tanto repaso final de este módulo. Como de costumbre, en la plataforma web vais a tener que hacer el test de diagnóstico o test de entrada, el test de progreso y finalmente vais a tener que hacer el test de salida de forma obligatoria.